Bueno, pues yo creo que vamos a empezar. Y me vais a permitir, antes de nada, agradeceros que estéis aquí con nosotros nuevamente en los seminarios que organiza la Fundación PUAES con la Universidad Politécnica de Valencia, con la cátedra de la Fundación PUAES y la UPV. Y en esta ocasión, pues realmente para mí es un honor el poder traeros y presentaros al ponente de hoy, a Juan Buener, porque aparte de ser un buen amigo mío y un buen compañero, pues es uno de los investigadores mejores que tenemos en el país, como tuvimos la oportunidad de ver. Juan es farmacéutico, farmacéutico, estudió farmacia, es doctor en farmacia, estudió en la Universidad Complutense de Madrid y prácticamente ya después de sus estudios se metió en el CIMAC, que es el Centro de Investigación Energética, Medioambiental y Tecnológica, que está en Madrid. Pero a pesar de ese nombre, pues también tiene un departamento de biología genética y de biología molecular. Y empezó a trabajar allí y ha hecho prácticamente toda su carrera ahí en el CIMAC. Él es actualmente el director de la Unidad de Investigación Biomédica y además de eso pues también es coordinador de una unidad mixta de terapias avanzadas de la Fundación del CIMAC y de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid también. Es muchas cosas más, pero no os lo voy a leer. Voy a pasar a 2 o 3 puntitos, nada más, simplemente deciros que también es académico de la Real Academia de Farmacia y bueno, pues que es uno de los padres de la terapia génica, no solamente en España, sino a nivel mundial. Y bueno, ha tenido muchos cargos también como presidente de la Sociedad Española de Terapia Génica y Celular y también como presidente de la European Society for Gene and Cell Therapy. Ha dirigido 20 y tantas tesis y ha publicado pues también 160 publicaciones en revistas top. Y realmente es un placer tenerlo hoy aquí con nosotros porque consiguió desarrollar pues un tratamiento para la anemia de Fanconi basado en terapia génica, del que ya ha terminado su fase 1-2. No sé si nos contará algo de eso, exactamente de cómo está ese tema, pero es de los pocos tratamientos de terapia génica que han tenido éxito a nivel mundial. De manera que, Juan, muchas gracias por venir y por compartir con nosotros este ratito. Bueno, muchas gracias. Todo esto que ha contado Javier se explica por 2 razones. La primera es porque es un buen amigo y la segunda porque uno se va haciendo mayor y por eso vas dirigiendo muchas tesis y ocupando muchos cargos. Y la verdad es que es para mí un placer estar con vosotros. Les decía que cuesta salir del trabajo de la vida diaria, pero una vez que sales, tomar un cafetito con Javier ahí con la temperatura que tenéis aquí en Valencia al aire, pues es algo que no tiene precio. Y de partir con él durante un día, todo un placer. Somos antiguos compañeros del CIBER de enfermedades raras y ahí empezamos trabajando y colaborando juntos. Bueno, el objetivo de esta charla es adentraros un poco en el campo de las terapias avanzadas y más en particular en el campo de la terapia génica, que es el campo en el que nosotros trabajamos. Pero más que comentaros nuestro propio trabajo, que incidiré, hacia el final de la charla en cómo marcha el trabajo, para que veáis que desde instituciones académicas españolas se pueden conseguir cosas importantes, pues ayudar con esta charla a que podáis entender un poco qué es el mundo de las terapias avanzadas. Para empezar, por cuestiones de conflicto de interés, deciros que soy consultor de una empresa biotecnológica que es Rocket Pharma, a quien le hemos licenciado varios productos de terapia génica que venimos desarrollando
Y luego también os hablaré de la importancia que tiene esta transferencia ante los productos que se desarrollan en la academia del mundo empresarial para que realmente lleguen a pacientes de todo el mundo. Bueno, ¿cuáles son las terapias que hoy en día se vienen utilizando en las diferentes patologías? Pues lógicamente, bien conocéis todo el desarrollo que hay en la farmacoterapia, la radioterapia, la cirugía y la terapia celular. La terapia celular fue pues, una de las primeras terapias, fundamentalmente en el campo del trasplante de las células madre, que se empezaron haciendo en pacientes con enfermedades graves, sobre todo en pacientes con leucemias. Pero poco a poco el conocimiento de las células madre dio lugar a este gran avance que ha habido en los últimos 20 años en el mundo de la terapia celular. Y de hecho ha dado lugar a una nueva reglamentación y a un nuevo tipo de terapias que se conocen como las terapias avanzadas. Existe una reglamentación europea y las terapias avanzadas que tienen reglamentos exclusivos para su aplicación diferente a las terapias convencionales se consideran medicamentos de terapia génica, medicamentos de terapia celular, productos de ingeniería tisular y también productos combinados por cualquiera de las series anteriores. ¿Qué tipo de enfermedades se pueden tratar mediante terapias avanzadas? Pues típicamente la terapia génica, por ejemplo, se empezó a desarrollar en enfermedades que padecían niños muy pequeños con algunas alteraciones genéticas que conducían, por ejemplo, a enfermedades del sistema inmune. Estos eran los niños burbuja. Al tener un sistema inmune defectivo, estos pacientes no podían vivir al aire libre, tenían que vivir en unidades de aislamiento y, en general, la vida media de estos pacientes era corta porque con cualquier infección convencional morían porque el sistema inmune no era capaz de luchar contra esas enfermedades. Pero al igual que las inmunodeficiencias congénitas, la hemofilia, las talasemias, muchas otras patologías se están tratando mediante terapia génica. Pero el mundo de la terapia génica está yendo a más y aparte del tratamiento de enfermedades adquiridas, se está pasando a tratar enfermedades, además de las enfermedades hereditarias, se está pasando a tratar enfermedades ya adquiridas mucho más prevalentes. El ejemplo característico puede ser el cáncer, como se puede estar tratando con células CAR, que a lo mejor habéis oído hablar de ellas, que son linfocitos manipulados genéticamente, o enfermedades inflamatorias, etc. De manera que la terapia génica y las terapias avanzadas están avanzando y están asentándose como una nueva terapia para un número muy elevado de enfermedades. Bueno, para hacer llegar un gen terapéutico a un tejido o a una célula diana esencial, es necesario vehiculizarlo. Y hay básicamente dos tipos de vectores capaces de llevar genes terapéuticos al tejido de interés. Los primeros vectores que se utilizaron y que se siguen utilizando, de hecho, con mayor éxito, son los vectores virales, que pueden contener genes como DNA o en forma de RNA, o más recientemente nucleasas de diseño. Habréis oído hablar de las CRISPR, que se utilizan para hacer edición genética. Luego diremos dos palabras de esto. Y las secuencias terapéuticas se integran en virus modificados genéticamente. Más recientemente, además de los vectores virales, se están desarrollando vectores no virales que emulan las características que tienen los vectores virales, que son los que de hecho ha desarrollado la naturaleza para infectar tejidos. Y básicamente el tipo de construcciones que pueden contener los vectores no virales son los mismos. La sociedad ha aprendido mucho de los vectores virales y los no virales recientemente y precisamente lo ha hecho como consecuencia de la pandemia, porque ahora a todos nos resulta familiar
los tipos de vectores que diferentes compañías farmacéuticas han utilizado para expresar el antígeno contra el cual provocar una respuesta inmune contra el virus que produce COVID. Algunas compañías farmacéuticas han utilizado vectores adenovirales que portan DNA, o en otros casos se han utilizado nanopartículas, estas ya sintéticas, que utilizan el gen antigénico, va en forma de RNA. De manera que, veis, por algún motivo, las agencias reguladoras han considerado que las vacunas no son medicamentos de terapia génica. Los han separado del resto de la modificación genética que se puede hacer sobre los tejidos, pero básicamente el concepto es el mismo. ¿Cómo se está haciendo terapia génica a día de hoy? Bueno, pues existen básicamente dos modalidades. La terapia génica in vivo se utiliza fundamentalmente con vectores no integrativos de la familia de los virus adenoasociados. Los virus adenoasociados son virus que no son patogénicos, son virus del catarro común, y tienen como característica que no son capaces de integrar el material genético en el fondo genético de la célula. Como consecuencia de ello, si se pretendiera curar una enfermedad genética a largo plazo como consecuencia de la integración o de la transducción de tejidos muy proliferativos con este tipo de vectores virales, la eficacia terapéutica se perdería enseguida con el tiempo, porque en cuanto la célula diana se empiece a dividir, se va diluyendo el vector terapéutico, ya que no se integra en el genoma. Por lo tanto, la terapia génica in vivo que se realiza con este tipo de vectores utiliza sobre todo tejidos diana muy poco proliferativos. Son el hígado, el cerebro, el músculo y la retina. Eso es muy importante. Distingue de las aproximaciones de terapia génica in vitro. Porque mientras que en estos casos el vector terapéutico se inocula directamente en el paciente, y esto es lo que se hace con las vacunas, en el caso de la terapia génica ex vivo, es la célula diana la que se extrae del paciente. Y una vez que está extraída del paciente, se pone en contacto con el vector terapéutico. In vitro se espera a que el gen que está vehiculizado por el vector se integre en el genoma de las células diana, y una vez que está integrado en el genoma, se vuelve a reinfundir en el paciente. ¿Qué tipo de vectores se utilizan? Pues en este caso se utilizan vectores lentivirales. También se utilizaron vectores de la familia de los gamma retrovirus. ¿En qué se diferencia de los vectores anteriores? Que en este caso sí son integrativos. Es decir, el gen que se vehiculiza por este vector entra en el genoma de la célula diana, y cuando esta célula se divide, toda la progenie de la célula que estaba transducida con el vector terapéutico se divide también y sigue conteniendo el gen terapéutico en cuestión. ¿Qué tejidos son típicamente proliferativos y que más se han utilizado para este tipo de terapias? Pues la piel, pero sobre todo la médula ósea. Y muchas de las enfermedades de las que vamos a hablar son enfermedades que se han tratado como consecuencia de la manipulación genética de sus células madre con este tipo de vectores lentivirales. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de terapia génica in vivo y de terapia génica ex vivo. Un ejemplo muy significativo de terapia génica in vivo es el tratamiento de una enfermedad que se conoce como atrofia muscular espinal. Es una patología mortal prácticamente para todos los pacientes que padecen esta enfermedad. Los críos son capaces de vivir pocas semanas como consecuencia de la alteración genética que tienen, y se produce pues una atrofia muscular espinal. Los pacientes no son capaces de sostenerse, no son capaces de respirar, necesitan respiradores,
y tiene una mortalidad muy elevada, como os digo, en pocas semanas. Pero en el ensayo clínico que se realizó en su momento, con la dosis más alta del vector viral en cuestión, pues el índice de mejora clínica que se consiguió hacía que estos pacientes adquirieran unas características clínicas equivalentes a las que tienen los individuos sanos. Como consecuencia de todo esto, en mayo del 2020, la Agencia Europea del Medicamento y un año después la FDA aprobaron como medicamento de terapias avanzadas el vector adenoasociado que porta el gen que está mutado en estos pacientes. Esto lo comercializó Novartis y, como veis aquí, este tratamiento es actualmente el fármaco más caro del mundo, que cuesta 1,9 millones de dólares por tratamiento. Ahora bien, es un tratamiento que está previsto que sea único de por vida en el paciente. Esto se administra en el paciente, va a los tejidos diana, fundamentalmente el músculo, el sistema nervioso central, y al ser tejidos que se dividen muy poco, es de esperar, aunque todavía no existe la experiencia suficiente, de que estos pacientes no vayan a necesitar ningún tratamiento adicional, que en el caso de que lo necesitaran sería complejo, porque todos los vectores que se están utilizando actualmente para terapias in vivo, una vez que se administran, provocan una respuesta inmune contra el propio virus y, por lo tanto, una segunda inoculación sería muy poco eficaz. De hecho, lo que se pretende con las vacunas es la potencia de la respuesta inmune y por eso se utilizan en algunos casos este tipo de virus, para que ayuden a potenciar una respuesta inmune contra el virus SARS. Otro ejemplo muy característico que ya está aquí. La hemofilia. Bueno, ya sabéis que los pacientes hemofílicos son efectivos para un gen esencial para la coagulación, como puede ser el factor 8 o el factor 9. ¿Cuál es el tratamiento actual de estos pacientes? Pues el tratamiento es la administración en los pacientes del factor 8 o 9 recombinante. ¿Esto qué significa? Pues que el gen de estos factores de la coagulación se introducen en células eucariotas o en células procariotas que se mantienen en bioreactores como consecuencia de la fabricación de la proteína terapéutica, luego se purifica y la proteína recombinante se administra de por vida en el paciente enfermo. Son tratamientos continuados con un muy elevado coste. La terapia génica, ¿qué es lo que ofrece? Pues lo que se ha desarrollado hoy en día es un vector adenoasociado también, no integrativo, que porta el gen del factor 8. Este vector se administra en el propio paciente y ahora el bioreactor pasa a ser el propio paciente que está enfermo. Las células del paciente, una vez que están transducidas con el vector terapéutico, producirán el factor 8, idealmente también de por vida, de manera que un tratamiento único ha de ser, lo que está previsto, responsable de la curación de por vida de los pacientes hemofílicos. El año pasado, en junio del año pasado, la Agencia Europea del Medicamento aprobó el Roctavian como el primer medicamento de terapia génica para el tratamiento de la hemofilia. Una vez que está aprobado por la Agencia Europea, ahora viene la fase de comercialización, entrando a desarrollo comercial en los diferentes países de la Unión. Bueno, el tema es que el tratamiento de los pacientes con hemofilia es posible que se aproxime a los 4 millones de euros por tratamiento. De manera que una de las cuestiones que están levantadas en este momento es cómo hacer que la terapia génica, que veis que se está expandiendo más y más, sea una terapia que sea sostenible. La cosa es que, claro, el tratamiento de un paciente hemofílico a lo largo de toda su vida probablemente sea más costosa que esto.
lo que hay que ver es cómo hacer sostenibles tratamientos que en un relativamente corto periodo de tiempo tengan un coste tan elevado. Bueno, estos son dos ejemplos representativos de lo que es la terapia génica in vivo. Vamos a hablar ahora de la terapia génica ex vivo, que es la terapia génica que en el laboratorio nuestro hemos venido desarrollando durante estos últimos años. Entonces, como son terapias que se realizan sobre células madre presentes en la médula ósea, veamos brevemente cómo está organizado el sistema jerárquico de la hematopoiesis humana. Las células madre que van a producir las células de la sangre están en la médula ósea, fundamentalmente de los huesos cortos y también largos, y aquí aproximadamente solamente una célula de cada millón de células de la médula ósea es una célula madre. ¿Qué propiedades tienen las células madre que están en la médula ósea? Pues son las únicas de todo el sistema que se pueden autorrenovar, es decir, que cuando se dividen, una determinada proporción de las células hijas sigue siendo célula madre. Por lo tanto, esta célula va a tener la capacidad de automantenerse durante toda la vida de un individuo. Y la otra propiedad que tienen es que estas células son capaces de generar cualquier tipo de células que circulen en la sangre, plaquetas, eritrocitos, granulocitos, linfocitos T, linfocitos B. O sea que cualquier patología asociada a estos linajes se puede curar si curamos las células madre. Y como se autorrenuevan, está previsto que los pacientes se curen a lo largo de toda su vida. Vamos a ver qué diferencias hay entre el tratamiento de pacientes que tengan enfermedades de la sangre mediante trasplante de médula ósea y mediante terapia génica. Hasta hace unos años, el único tratamiento que podían tener estos pacientes estaba basado en el trasplante de células madres de un donante sano. Entonces, el procedimiento consiste en de las crestas ilíacas del donante se saca la médula ósea, se purifican las células madre y esas células madre se infunden en el paciente enfermo después de hacerle tratamientos con quimio y radioterapia. ¿Qué función tienen estos tratamientos? Pues por una parte deprimir el sistema inmune de este paciente para evitar que se rechace, como en cualquier trasplante de un órgano sólido, el tejido que se implanta. Pero también hay que tener en cuenta que en el caso del trasplante hematopoyético, las células que se trasplantan son células que tienen un sistema inmune, con lo cual el donante puede producir, las células del donante pueden producir también una reacción de rechazo contra el receptor, que es lo que se llama reacción del injerto contra el huésped, que hay veces que compromete la vida del paciente. Y la otra finalidad que tienen los tratamientos de quimio-radioterapia son los de vaciar la médula ósea de células madre enfermas para facilitar el anidamiento de las células madre que están corregidas del defecto genético. La terapia génica, ¿en qué se basa? Pues en lugar de utilizar las células madre de un donante, utiliza las propias células madre del paciente enfermo. Y esto ya por sí tiene una ventaja muy importante, y es que no va a haber reacciones de rechazo. Entonces el paciente es el donante, como en el caso anterior se recogen las células de la médula ósea o células madre después de que se movilicen con fármacos movilizadores las células madre de la sangre periférica. In vitro se ponen en contacto con el vector terapéutico y una vez que las células están modificadas genéticamente se infunden en el paciente en general después de haber dado quimioterapia. ¿Por qué se da quimioterapia? Pues en este caso solamente para vaciarlas de las células madre enfermas, ya no es necesario prevenir el rechazo. Pues bien, ¿qué enfermedades se han tratado mediante estas aproximaciones? Pues mirad,
Se ha tratado la enfermedad de Wiskott-Aldrich, se han tratado patologías características de los eritrocitos, como la beta-talasemia, la anemia de células falciformes, una enfermedad que se conoce una anemia producida por mutaciones en el gen de la piruvato quinasa eritrocitaria. Se han tratado también algunas inmunodeficiencias como la granulomatosis crónica o la deficiencia de adhesión leucocitaria de tipo 1, y se han tratado otras enfermedades como los niños burbuja, que os decía antes, que tienen mutaciones en el gen de la adenosina desaminasa, o mutaciones X1-STIC con mutaciones en un gen que es necesario para la expresión de un receptor de diferentes citoquinas, o la mutación de Wiskott-Aldrich, que decía antes, que también provoca trastornos en las plaquetas. Uno de los ejemplos más representativos de la eficacia de la terapia génica fue el tratamiento de los niños burbuja. Estos fueron pacientes a los que se les sacó la médula ósea, se puso en contacto con el vector terapéutico y esto facilitó que se expresaran los receptores. Y han pasado ya más de 20 años desde que se hizo el primer tratamiento. Estos pacientes ya son pacientes mayores y siguen viviendo pues estupendamente. Y aquí tuvo un papel en el desarrollo de esta terapia este investigador que veis aquí, que es Alessandro Aiuti, que está en el Hospital San Rafael de Milán, que desde mi punto de vista es uno de los centros líderes a nivel mundial en el desarrollo de terapia génica. Y fijaros lo importante que es hacer pequeños cambios en determinados desarrollos para que realmente pasen a tener un impacto clínico importante. Sobre esta enfermedad habían estado trabajando durante ya algunos años en Estados Unidos, en el NIH y en otros institutos. Entonces, en este caso, las células, los linfocitos corregidos del defecto genético, al ya expresar el receptor de estas interleuquinas que hace que los linfocitos puedan crecer bien, los investigadores americanos no hicieron ninguna quimioterapia para facilitar que solamente los linfocitos corregidos tuvieran ventaja proliferativa. Y a ellos les preocupaba retirar el ADA recombinante que estaban administrando a los pacientes. Lo que hizo Aiuti fue dos pequeñas modificaciones de todo este protocolo. Administrar un pequeño acondicionamiento con busulfán en estos pacientes y retirar el tratamiento del ADA recombinante, porque con el tratamiento del ADA recombinante las células ya podían tener la proteína terapéutica fuera de la corrección genética que se había hecho, y entonces las células corregidas no encontraban una ventaja proliferativa clara. Bueno, pues esto cambió radicalmente la eficacia terapéutica del procedimiento y consiguió que las células madre modificadas genéticamente con este primer vector se reconocieran como el primer fármaco basado en células modificadas genéticamente como un medicamento. Y eso fue lo que la Agencia Europea del Medicamento reconoció en el año 2016. Strimbelis son células CD34, que son células madre, que contienen el gen terapéutico, el cDNA del gen ADA, insertado a través de un vector retroviral. Y así nació el primer medicamento celular de terapia génica para el tratamiento de una enfermedad genética. Bueno, basándose en todos estos conocimientos, pues en el laboratorio nuestro empezamos a trabajar en 3 enfermedades genéticas diferentes. Y aquí os muestro un poco pues ya avances que se han hecho en el laboratorio, bueno, pues para que veáis que desde un centro académico como el nuestro se pueden hacer desarrollos que luego tienen un impacto importante. Uno de ellos es la anemia de Fanconi. Es una enfermedad particularmente compleja, porque los genes de Fanconi, creo que aquí lo ilustro mejor, la enfermedad de Fanconi se puede producir por mutaciones en cualquiera de los 22 genes que a día de hoy se conocen. Pero en España
el 80% de los pacientes con anemia de Fanconi tienen mutaciones en el gen de Fanconi A. Y además una cosa que es muy curiosa, y es que el 30% de los pacientes que tenemos en España son mutaciones de la etnia gitana, porque es que por endogamia, una mutación característica de los pacientes gitanos españoles se ha expandido y desgraciadamente, en un trabajo que publicó nuestro colega Jordi Surralles, los pacientes con la etnia gitana están descritos como los pacientes o la población con una incidencia de anemia de Fanconi más grande del mundo, seguida de los judíos askenazis que viven en el norte de Europa. Entonces, bueno, para hacer terapia génica nos focalizamos en los pacientes con anemia de Fanconi del tipo A. ¿Qué particularidades tiene la anemia de Fanconi? Mientras que en todas estas otras patologías, la población de células del paciente que está afectada son las células maduras, o como en el caso de estas inmunodeficiencias, progenitores comprometidos a diferenciarse a linfocitos, en el caso de la anemia de Fanconi, todas las células del cuerpo, y eso incluye a las propias células madre, que son nuestra diana ideal, están ya afectadas por la enfermedad. Entonces, bueno, colegas pensaron que el tratamiento de una enfermedad tan compleja como esta, mediante estrategias de terapia génica, iba a ser poco menos que imposible. Es una enfermedad que está asociada a la reparación del ADN, y de ahí que estos pacientes, veis aquí, prácticamente que el 100% de los pacientes van a hacer fallo de médula ósea. Las células madre que viven en la médula ósea van muriendo a lo largo del tiempo y por lo tanto los pacientes a lo largo de su vida van perdiendo, se van haciendo aplásicos, se van quedando sin células rojas, entonces bueno, se van haciendo anémicos, pierden leucocitos, se van haciendo sensibles a las infecciones, pierden plaquetas, tienen hemorragias. Pero además de eso, como es un gen de reparación, tienen una alta predisposición a hacer leucemias e incluso cuando son más mayores tienen también alta predisposición a hacer tumores, sobre todo tumores de cabeza y cuello, carcinomas escamosos de cabeza y cuello. El tratamiento convencional de los pacientes se basa en el trasplante de médula ósea de un donante sano, pero como consecuencia de los tratamientos de quimio, radioterapia que tienen que recibir y como consecuencia de las reacciones de rechazo, la incidencia de este tipo de tumores sólidos cuando los pacientes son mayores es todavía mucho más elevada de la elevada predisposición que tienen estos pacientes. De manera que, bueno, se hacía evidente que esta era una enfermedad que necesitaba de nuevas terapias. Pues bueno, nosotros empezamos trabajando en ratones, como desarrollamos modelos de ratón que padecían la enfermedad, y cuando vimos que a los ratones les podíamos curar, empezamos a colaborar con los clínicos, y lo que hicimos ya fue que de los aspirados de médula ósea que ellos hacen a los pacientes para hacer un seguimiento de la enfermedad y comprobar que no iban a hacer leucemias como consecuencia de mutaciones, les pedíamos una pequeña cantidad de la médula ósea, desarrollamos un vector lentiviral que portaba la versión correcta del gen de Fanconi A, y a las células madre de estos pacientes las poníamos en contacto con este vector terapéutico. Estas células luego se trasplantaban en ratones inmunodeficientes y pudimos comprobar que los ratones injertaban con las células de los pacientes que se habían corregido del defecto genético. Es decir, teníamos ya una prueba preclínica que ponía de manifiesto que las células de los pacientes, no ya células de ratones, sino que células de los pacientes se podían corregir del defecto genético. De manera que el siguiente paso fue abordar un ensayo de terapia génica. Es decir, nuestra duda era saber si los logros que teníamos en los modelos preclínicos podrían realmente ser trasladados a un tratamiento de los propios pacientes. Fuimos a la Agencia Española del Medicamento y con financiación primero española y luego europea, de un
proyecto europeo para medicamentos huérfanos, conseguimos ayuda para poner en marcha este primer tratamiento de terapia génica en pacientes con anemia de Fanconi, en donde las células madre de los pacientes se movilizaban a sangre periférica con estos dos fármacos movilizadores. Las células madres se purificaban por sistemas inmunomagnéticos y una vez que estaban purificadas, bien directamente o bien después de tenerlas criopreservadas, las llevábamos a una sala blanca que construimos en nuestro laboratorio y las poníamos en presencia con este vector terapéutico durante un corto periodo de tiempo. Bueno, una de las observaciones que habíamos hecho en los modelos preclínicos es que, como consecuencia de la corrección del defecto genético, las células que estaban corregidas mostraban una ventaja proliferativa frente a las células madre que no estaban corregidas. Y en base a esto pensamos en que tal vez por esta ventaja proliferativa de las células corregidas podría ser posible que incluso en ausencia de quimioterapia, la infusión de las células madre en los pacientes pudiera facilitar que algunas células madre pudieran llegar al tejido diana, que son la médula ósea, y que allí poco a poco esas células fueran mostrando su ventaja proliferativa. Bueno, las probabilidades pensábamos que no eran altas, pero pensamos que merecería la pena por evitar los problemas de generar, como consecuencia de la quimioterapia, los tumores secundarios en tejidos sólidos. Bueno, pues ahora había que empezar a reclutar pacientes para su tratamiento. Bueno, para esto, así como ocurren muchas otras enfermedades, en Fanconi fue esencial la labor de las asociaciones de pacientes. Creo que fue a lo largo del año 2010 o así que creamos la fundación. Primero fue la Asociación Española de Anemia de Fanconi. Hace unos años cambiamos el modelo de asociación por un modelo de fundación, ya más formalmente implantado con toda la documentación que exige la creación de una fundación. Y nos hemos venido reuniendo con ellos pues al menos una vez al año. De hecho, dentro de un par de semanas tenemos una reunión de la fundación que hacen una obra de teatro en uno de los teatros principales de Granada, a la cual estáis todos invitados. Podéis entrar y os animo a que os hagáis amigos de la Fundación Anemia de Fanconi entrando ahí, anemiadefanconi.org. Bueno, pues claro, hubo que explicar muy bien a todas las familias de esta asociación lo que nosotros teníamos pensado hacer, porque tenían que tener la suficiente confianza en nosotros para ofrecer a sus hijos a un primer ensayo de terapia génica que se había intentado 2 veces en Estados Unidos sin ningún resultado positivo. De manera que alguno de estos pacientes que hay aquí, por ejemplo fue uno de los primeros pacientes que entraron en nuestro ensayo de terapia génica. Y esto poco a poco, bueno, pues lo explicamos no solo a FEDER, sino que lo hemos ido explicando a fundaciones de todo el mundo y de hecho, pues ahora este es un protocolo que se conoce en todo el mundo. De manera que fue en enero del año 16, donde después de innumerables reuniones y de presentación de documentos a la Agencia Española del Medicamento, en la sala blanca del CIEMAT, estas personas, Paula, Susana y Mariluz, hicieron la primera modificación de las células madre de los pacientes que se infundió a este paciente. Veis que el padre es de la etnia gitana. Se infundieron por Julián Sevilla, que es el investigador clínico principal de este protocolo de terapia génica. Solamente he traído esta diapositiva que muestra lo que vamos consiguiendo hacer en este ensayo clínico. ¿Veis aquí? Aquí se muestra el porcentaje de células de la sangre periférica que portan el gen terapéutico.
Antes del tratamiento, ninguna de las células de la sangre estaban corregidas del defecto genético y costó del orden de 4 meses en poder ver una proporción más o menos significativa de células corregidas en sangre. Pero, como despacio, muy despacio, porque estos son 72 meses después del tratamiento, como sin hacer nada, las células corregidas han ido mostrando una ventaja selectiva, de forma que prácticamente casi la totalidad de las células de la sangre, sin necesidad de haber matado las células no corregidas, prácticamente la totalidad de las células de la sangre en este paciente ya estaba corregida del defecto genético. Y algo muy parecido pasó en este paciente. Entonces, veis aquí la evolución del fallo de médula ósea representado por cómo caía la hemoglobina antes del tratamiento, o cómo caían los leucocitos o cómo caían las plaquetas. Y aquí esta línea de puntos representa un control histórico de la evolución natural del fallo de médula ósea en los pacientes con anemia de Fanconi que no han recibido ningún tratamiento. Es decir, lo que es esperable es que este paciente hubiera seguido esta cinética y por lo tanto a partir de un determinado momento, por ejemplo aquí, tendría que haber recibido un trasplante de médula ósea de un donante sano. Y por definición, estos son pacientes que no tienen un donante, es decir, estos pacientes no tenían otra alternativa terapéutica que entrar en este tipo de ensayos. Y veis cómo, como consecuencia del injerto de las células corregidas genéticamente, después de 2 años, los niveles de hemoglobina subieron y ya se están manteniendo en niveles normales a los que tiene un individuo sano. Con los leucocitos ha pasado algo parecido y con las plaquetas costó más tiempo, pero parece que ya se tienen incrementos sustanciales y significativos a lo largo del tiempo. Y básicamente lo mismo estamos viendo con otro de los pacientes. Obviamente estos son solamente 2 pacientes de los 8 que entraron en el ensayo de terapia génica. En los restantes, las cosas no han ido tan bien, porque claro, en este ensayo ni teníamos ni idea de cuántas células podríamos sacar, ni cuántas células serían necesarias para poder corregir la clínica del paciente, pero una vez conseguido esto, pudimos transferir este ensayo, lo licenciamos a una compañía farmacéutica, que es de la que os hablaba al principio, Rocket Pharma, y ahora ellos han abierto un ensayo clínico internacional y han tratado 12 pacientes y la previsión es que ese ensayo clínico lo puedan a lo largo de este año poner en conocimiento de las agencias reguladoras en Estados Unidos y en Europa para que se apruebe como un nuevo tratamiento de esta patología que es una alternativa clara frente al trasplante de médula ósea. Esto aquí se reflejaría lo que es la historia natural de la enfermedad, lo que es esperable que les ocurra a las células de la sangre periférica, que vayan cayendo progresivamente. Un trasplante de médula ósea se realiza en fases ya bastante evolucionadas de la enfermedad. Como ventaja principal tiene que se rescata rápidamente el sistema hematopoyético con las células del donante y la terapia génica, tal como hoy la contemplamos, es para realizarse en estadios mucho más tempranos y permitiría que el sistema hematopoyético se mantuviera o idealmente mejorara con el tiempo, que es lo que estamos viendo en los pacientes que se trasplantan con números de células más elevados. ¿Cuáles serán las grandes ventajas? El paciente se va a casa al día siguiente de realizada la terapia, porque esto es prácticamente una transfusión de sangre. No existen reacciones de rechazo, por lo tanto no deben de existir riesgos de que aumente los carcinomas escamosos, y si no funciona, no previene de que se pueda hacer un trasplante posterior. Por supuesto, ya sabemos que está limitado a aquellos pacientes que se tratan pronto y que por lo tanto tienen una reserva significativa de células madre y hoy por hoy que es una terapia experimental. Como os decía, esto ahora mismo está ya en manos de una compañía farmacéutica y confiemos que para el año que viene esto pueda tener autorización de al menos
preliminar de comercialización. Otra enfermedad con la que hemos trabajado en el laboratorio es la deficiencia de adhesión leucocitaria. Aquí los leucocitos que salen en la sangre periférica les falta una integrina que es necesario para que se adhieran al endotelio y puedan pasar a los tejidos infectados. El gen que tienen mutado es el gen ITGB2 y como consecuencia de eso, pues en función del porcentaje de células que expresan esta integrina, se clasifica la enfermedad en enfermedad moderada o enfermedad severa si menos del 2% de los neutrófilos expresan CD18 y para los pacientes con enfermedad severa la mortalidad, como veis aquí, es superior al 70% a 5 años de vida. Como en el caso anterior, pues en el laboratorio, en el año 2016, desarrollamos un vector lentiviral que portaba el gen que codifica esta integrina, el CD18. Lo licenciamos de nuevo a Rocket, quien empezó un ensayo clínico en la Universidad de Los Ángeles, y este es Landon, uno de los pacientes que se trató por terapia génica. En este caso, como no había ventaja selectiva en las células madre, estos pacientes fueron tratados por quimioterapia para hacer hueco en la médula y que pudieran prender las células corregidas del defecto genético. Y a fecha de hoy veis que frente a un 0% de células que expresan esta integrina en sangre periférica, pues en todos los casos el 5% era o el 10% era el umbral que está definido frente a las agencias reguladoras como el mínimo que se debería de conseguir a través de este protocolo de terapia génica, y en todos los pacientes se supera con creces este umbral. ¿Qué es lo que implica la terapia génica de estos pacientes? Pues que en los 9 pacientes veis la incidencia de hospitalizaciones por infecciones severas. Después de la terapia génica, pues prácticamente que las hospitalizaciones y las infecciones han desaparecido. Y aquí veis cómo, frente a una enfermedad con una muy elevada mortalidad, pues la esperanza de vida de estos pacientes es la que podéis ver aquí después de un tratamiento de terapia génica. De manera que este pues, es uno de los ejemplos cómo, mediante terapia génica, una enfermedad que es mortal en una muy alta proporción de los pacientes está empezando a ser una enfermedad sin ningún tipo de manifestación patológica. Y para terminar, esta otra enfermedad, que es una anemia congénita como consecuencia de mutaciones en este gen, pues lo mismo. Aquí son solamente 2 los pacientes que se han tratado, eran pacientes politransfundidos. Veis que la hemoglobina que tenía antes del tratamiento de terapia génica era muy baja, por debajo de alrededor de 8, y como después de la terapia génica los valores de hemoglobina alcanzados pues son valores completamente normales. Estos pacientes están actualmente también fuera de tratamiento y llevando una vida completamente normal. Para que todo esto sea posible, os podéis imaginar muchísima gente detrás de ello. He puesto aquí algunas caras que son importantes de reconocer. Por ejemplo, Fred Anderson, Michael Bless o Donald Cohn en Estados Unidos. Donald Cohn en la UCLA es el médico que está tratando a nuestros pacientes con inmunodeficiencia LAD1. Pero bueno, Europa, en el mundo de la terapia génica y en particular de las inmunodeficiencias congénitas, pues desde luego no le va la zaga. De hecho, yo creo que en Europa se han hecho contribuciones más significativas, quizá todavía, de las que se han hecho en Estados Unidos. Y por destacar algunos nombres, Adrian Fraser en UCLA en Inglaterra, Alessandro Aiuti, como os mencionaba, o Marina Cavachana, pues son personas que realmente han abierto una nueva manera de hacer tratamientos en inmunodeficiencia. Después de los primeros éxitos de la terapia génica en estos pacientes, vosotros a lo mejor no lo recordáis, pero se observaron
que algunos de los pacientes que se habían curado de las inmunodeficiencias hacían leucemias. Y eso era porque el vector terapéutico en algunos casos se integró junto a algún oncogen. Y no solo las secuencias reguladoras fueron capaces de activar el gen terapéutico, sino que también activaron los oncogenes y generaron leucemias. Y eso lo hicieron la primera familia de vectores de los gamma retrovirus. Y después de esta generación de vectores, Luigi Naldini, cuando estaba en Estados Unidos, desarrolló un vector de la familia de los lentivirus. El virus que modificó es el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Y paradójicamente, este virus se considera a día de hoy como el virus más seguro para hacer terapia génica, porque los enfermos de SIDA son enfermos que no hacen cáncer. Es verdad que algunos hacen tumores, pero hacen tumores no como consecuencia de la inserción del virus, sino como consecuencia de la inmunosupresión, como los sarcomas de Kaposi, por ejemplo. Pero el virus en sí mismo no generó leucemias. Entonces, él ha generado una nueva familia de vectores virales, que son los que prácticamente todos los demás estamos utilizando hoy en día. Y de ahora en adelante, la terapia génica que se hace, terapia génica no dirigida, hacia el futuro, muy probablemente en muchos casos va a cambiar para hacer terapia génica dirigida. Y para esto se utilizan el sistema de CRISPR-Cas y gracias al desarrollo de este sistema de edición génica, sabéis que en el año 2020 se les concedió el Premio Nobel de Química a las investigadoras Elaine Carpentier y Jennifer Doudna. Y muy recientemente, es muy de destacar, esta otra persona, David Liu, que está haciendo modificaciones muy significativas a la hora de hacer modificación genética en células. Y todo lo que hemos hablado hasta ahora es terapia génica no dirigida. La terapia génica que se va a hacer de cara al futuro se piensa que puede ser ya terapia génica dirigida, en donde los genes terapéuticos no se inserten básicamente al azar en el genoma de las células, sino que se puede hacer directamente una corrección de una mutación específica en una célula. Esto será mutaciones ya dirigidas. Bueno, os podéis imaginar que esto no es fácil, porque hay que conseguir que el sistema de edición génica llegue al cromosoma de la célula que tiene el gen que está mutado y, en definitiva, pues de los 25.000 genes, tenemos que conseguir llegar específicamente al nucleótido que está mutado de los más de 6.000 millones de nucleótidos que tiene el genoma humano. A mí me parece que hacer esto es algo muy comparable al éxito que se celebró el año pasado con el impacto de la DART NASA en el asteroide Dimorphos, que consiguieron desviarlo, que de todo lo que había, bueno, pues consiguieron atinar con la nave en este asteroide. Bueno, pues las eficacias que se están consiguiendo de edición génica en estos sistemas a mí me parece desde luego muy comparable. Mirad, precisamente en la mutación de la etnia gitana, toda la patología se debe a una mutación puntual que hace que se produzca un codón de terminación. Entonces, mediante el sistema de edición de bases generado por David Liu, se ha conseguido en el laboratorio generar una missense mutation que hace que desaparezca este codón de terminación y se produzca un polimorfismo, de manera que en lugar de una glicina se produzca un triptófano. Pues bueno, esto es, las células no reconocen este cambio, la proteína se produce de manera análoga como se produce la proteína salvaje y tiene también una función que permite a las células que reparen perfectamente el daño en el DNA. Pues mirad, las eficacias que se están consiguiendo, al menos en progenitores hematopoyéticos, y estamos haciendo ahora los ensayos in vivo, permiten que más del 80% de las células progenitoras se produzca esta edición en este nucleótido en particular, sobre todo el resto de los más de 6.000 millones de nucleótidos que tiene el genoma humano. De manera que es de esperar que estas terapias puedan tener un desarrollo muy importante en el futuro, y esta ha sido
pues el fruto de la tesis que leyó hace unos meses nuestra estudiante Laura Ugalde, bajo la dirección de Paula Río en el laboratorio. Y con esto yo ya termino. Solamente agradecer a muchísimas personas que han participado en todos estos estudios. Esto es algo muy importante. Este tipo de trabajos, desde la parte más básica hasta la parte más aplicada, requiere muchísimo trabajo de mucha gente muy comprometida. En la parte de anemia de Fanconi, sobre todo, Paula Río y Susana Navarro fueron las dos personas más comprometidas y más dedicadas en el laboratorio. En el Hospital del Niño Jesús, el investigador principal es Julián Sevilla. También en otros hospitales, como el Hospital Valdebrón, con la doctora Díaz de Heredia. La gente de la Sala Blanca, muchas otras personas dedicadas al diagnóstico y a la caracterización de las mutaciones de los pacientes. Todos aquellos que colaboraron en el ensayo, en el proyecto europeo Eurofancolen. Algunos de nuestros colegas de Rocket Pharma. En el ensayo de fase 2, pues los colegas de la Universidad de Stanford, la UCL, en el Hospital de Minnesota. Como veis, este ya es un ensayo internacional. Elena Almarza fue quien dirigió los trabajos preclínicos en el laboratorio con la inmunodeficiencia LAD. Con Diego León y Cristina Mesa. Estos dos fueron predoctorales suyos y ellos tres en este momento están trabajando en Rocket Pharma. Yo lo siento mucho por nosotros porque esta línea de trabajo en el laboratorio, bueno, pues ya la hemos cerrado, pero son los que están consiguiendo que esta terapia pueda llegar a pacientes de todo el mundo. En el Reino Unido, en la UCL, pues Adrian Fraser es uno de los investigadores, Booth también. En UCLA, Donald Cohn es quien ha tratado la mayor parte de los pacientes, y también en el Hospital del Niño Jesús. El tratamiento de la piruvato quinasa eritrocitaria está liderado por José Carlos Segovia en el laboratorio, y la parte clínica está liderado por José Luis López Lorenzo en la Fundación del Jiménez Díaz. Y en la Universidad de Stanford, pues Amy Shah es la persona que ha llevado el grueso del ensayo clínico. Y esto fue muy importante. Cómo llevar los desarrollos primero preclínicos y luego clínicos que podemos hacer en nuestro país al mundo entero, pues esto es algo que se hizo gracias a una colaboración multiinstitucional entre el CIEMAT, el CIMER de Enfermedades Raras, la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital del Niño Jesús y la Fundación Botín, que nos ayudó a hacer los contratos de licencia con Rocket Pharma. Este es el CEO, Gaurav Shah. Esta es la vicepresidenta, Kinari, y Jonathan, que es el director médico. Conseguimos, por supuesto, una muy buena inversión para seguir trabajando en el campo de la terapia génica. Hicimos las licencias oportunas para transferir el conocimiento y las herramientas a la empresa para que hiciera el desarrollo internacional. Y bueno, pues pusimos en marcha los ensayos clínicos consiguientes, inicialmente académicos y ahora ya dirigidos por una empresa. Y bueno, esta es nuestra unidad de innovación biomédica del CIEMAT. Con esto yo termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Me quedo con esto. La verdad es que ha sido una presentación súper didáctica y bonita. Yo creo que más de un estudiante que está aquí dentro de un par de años van a enviar un currículum para trabajar. Encantado. Tenemos un montón de estudiantes. Bueno, yo no sé si la senior de los estudiantes quiere hacer alguna pregunta. La de cuarto. Ignorancia, pero ¿por qué es tan caro? Sí. Bueno, reproduzco la pregunta aquí porque probablemente no se oiga. Pregunta que ¿por qué es tan cara la terapia génica? Es cara por varias razones. El primero de ellos es el coste de la producción de estos vectores.
para la terapia génica, la cantidad de partículas virales que hay que administrar en los pacientes es inmensa. Habéis visto aquí 10 a 14 partículas virales por kilo. Esto es inmenso y producir esto es muy caro. Pero además, los controles que hay que hacer son extremadamente caros, los controles de la calidad del producto. Y una vez que el paciente se ha tratado, hay que hacerle seguimientos también muy rigurosos, hay que hacer estudios genéticos que son muy caros. Luego, en el caso de las compañías farmacéuticas que han hecho los desarrollos por ellos mismos, pues claro, la inversión que han venido haciendo durante los años es elevadísima. En nuestro caso no es nada comparable, ¿no? Porque somos una institución académica, pero para hacer el ensayo clínico hemos trabajado durante 25 años en la parte preclínica. Obviamente, cuando empezamos a trabajar en esto no pensamos que pudiéramos llegar a donde estamos hoy en día, pero desde luego 10 años desde que empiezas hasta que estás en una fase clínica avanzada no te lo quita nadie. De manera que, bueno, las exigencias de las agencias reguladoras, los beneficios de las empresas farmacéuticas y toda la investigación que se hace, pues hacen que el precio de esto sea muy caro. Y es probablemente inaceptablemente caro. De manera que uno de los retos que hay hoy en día es conseguir que estas terapias, que ya sabemos que funcionan, sean accesibles. ¿Alguno de los juniors de primer año? En una de las diapositivas estaban como encercladas las células a las que iban más dirigidas las terapias y una de las que no estaba eran las dendríticas. Si también hay, por curiosidad, terapias genéticas que estén más dirigidas al cerebro o a las neuronas. Sí, sí que lo están. Y hay dos maneras de abordarlos. Por ejemplo, un ejemplo puede ser, en el caso de las neuronas, leucodistrofia metacromática y la adrenoleucodistrofia. Estas terapias se están abordando por dos estrategias diferentes. Con los AAVs se está implantando el AAV directamente en el cerebro. Y con lentivirus se está haciendo un protocolo de terapia génica ex vivo modificando genéticamente las células madre, de manera que todas las células de la sangre, incluyendo los monocitos que luego derivan a macrófago, puedan atravesar la barrera hematoencefálica y puedan dirigirse hacia células neuronales y de esta manera poder contribuir a la cesión, a la liberación del gen terapéutico a la patología del sistema nervioso. Así que estas son las dos posibilidades que se están abordando. Hola, y con respecto a la terapia final que has comentado de la alteración de mutaciones puntuales, ¿se prevé que para otro tipo de enfermedades que no sean hematopoyéticas también se pueda aplicar? Sí, ¿Enfermedades raras? Sí, por supuesto. Bueno, en el laboratorio hay un grupo coordinado por Fernando Larcher que está haciendo terapia génica en piel. Y en el caso particular, Rodolfo Murillas de su grupo tiene un artículo ya publicado donde han hecho modificación genética en células madre de la piel en epidermolisis bulosa. Pues en este caso pues se ha mostrado también una eficacia terapéutica clara en modelos todavía experimentales, pero yo creo que esto es algo que se va a aplicar a todos los tejidos. De hecho, hay estudios clínicos ya publicados donde se ha conseguido no corregir una mutación, sino que lo que se ha hecho en este caso es anular una mutación que producía una proteína patogénica. Entonces, anulando la expresión de esta proteína, se ha conseguido tener una mejoría terapéutica también clara. Esto ha sido en hígado, pero prácticamente que todas las terapias que se han venido desarrollando con vectores integrativos ahora se están utilizando también alternativas de edición génica. Juan, siguiendo un poco en esta línea,
todos los tratamientos que comentas están en estos momentos enfocados hacia enfermedades monogénicas. Pero has sacado al principio que también se está empezando a trabajar en artritis reumatoide, que es una multigénica o multifactorial. ¿Cómo se maneja esto? Pues nada que ver. Ha habido muchos tratamientos de patologías de este estilo y de patologías inflamatorias que se han hecho con células mesenquimales. Y las células mesenquimales en determinados pacientes y determinado tiempo han mostrado beneficios terapéuticos. Te comentaba esta mañana que uno de los proyectos que tenemos en el laboratorio consiste en una modificación genética de estas células mesenquimales, que son células que tienen ya de por sí un efecto antiinflamatorio. Entonces, para esta patología, también como fístulas perianales complejas, producidas sobre todo en pacientes con úlcera de Crohn, muchas patologías inflamatorias se están tratando con este tipo de células y la modificación genética que nosotros hemos hecho sobre ellas consiste en la expresión de una molécula de adhesión para que las células mesenquimales puedan migrar específicamente a los tejidos inflamados, y también expresamos una molécula antiinflamatoria como es la interleuquina 10. Entonces, en este año que viene tenemos previsto iniciar un ensayo clínico para pacientes trasplantados con enfermedad de injerto contra huésped con este tipo de células. Y obviamente para otras patologías como puede ser el cáncer, sobre todo el cáncer hematológico, pues a través de la modificación genética de células del sistema inmune, ¿no? Para la generación de CARs. Estos son linfocitos que, en lugar de reconocer a través del sistema TCR-HLA las células del tumor, se permite que expresen en su membrana directamente un anticuerpo, la cadena ligera de un anticuerpo que reconoce antígenos tumorales. Y esto está dando una eficacia enorme en determinadas leucemias, como son sobre todo las leucemias linfocíticas de células B. Se espera que pueda funcionar también en otros tejidos, pero eso va más lento. Pero para determinadas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como el lupus, pues se han desarrollado también CARs contra células B con objeto de erradicar las células que están, y en particular los clones, que son que están produciendo el efecto autoinmune contra los tejidos del paciente. Y los resultados que hay en este tipo de enfermedades autoinmunes también son muy espectaculares. Así que campo hay. ¿Un comentario más? Pues, Juan, Bueno, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. El placer es mío. Bueno, Muchas gracias a todos.